Feliz día, un saludo a todos. Quien le habla es el profesor Mikey Flores, docente e investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Carabobo y miembro del Comité de Investigación y Bioética del Hospital Central de Maracay, Aragua, Venezuela. Un saludo a todos mis estudiantes del quinto año de medicina, cursantes de la asignatura Proyecto de Investigación 1. Hoy vamos a conversar un poco sobre cómo redactar la sección metodología, que para nosotros sería materiales y métodos, que es el nombre que le damos en la sección de nuestros proyectos. Quiero enviarle un saludo al profesor Carlos Espino y a la profesora Luz Marina Navarrete, quienes son autores de manuales, de diversos manuales en cómo elaborar proyectos de investigación y trabajo especial de grado de nuestra universidad. Un saludo también a todos nuestros profesores que nos desempeñamos como asesores metodológicos en la Universidad de Carabobo, sobre todo en la sede de Aragua, y a todos los tutores científicos que guían y acompañan a todos estos nobles investigadores. Sin más que preámbulos, iniciaremos ahora este taller, que es el taller número 2, que lo denominamos metodología. El profesor Benito Aguilera me acompaña en todos estos talleres. Estamos juntos en todo este proceso de acompañamiento de algunos proyectos, de algunos grupos de proyectos de investigación de quinto año en el año 2023. Bueno, seguimos con el manual del profesor Carlos Espino. Desde la página 18 a la página 65 van a encontrar toda la sección de metodología. Hoy vamos a hablar un poco sobre el diseño de estudio, el contexto y el lugar de la investigación, cuál es la población y la muestra, participante de sujeto y criterios de selección. Una vez que tenemos la población y esos criterios de selección, cómo quedó la muestra, cuáles son las variables y la operacionalización de variables, cuáles son las fuentes y los procedimientos y las técnicas que se usaron para recolectar la información, cuáles instrumentos se utilizaron. Vamos a hablar un poco de los confusores y los sesgos y al final le dedicaremos algunos minutos a lo que es el análisis estadístico. Iniciemos entonces toda la primera sección que tiene que ver con diseño de estudio. Entonces, el diseño de estudio tiene que ver con la clasificación de las investigaciones. Eh, Hay muchísimas bibliografías o muchísimos autores que clasifican las investigaciones. Nosotros en la Universidad de Carabobo y con el profesor Carlos Espino hacemos una primera clasificación que tiene que ver con investigaciones, si son de las ciencias básicas, si son investigaciones clínicas o investigaciones epidemiológicas o hay combinaciones de ellas. Recuerden que estamos en el área de la medicina, en el área de ciencias de la salud, y es importante que fijemos algunas clasificaciones. Y quiero traerlas aquí porque en esta área de materiales y métodos debemos estar muy claros en cómo clasificar nuestra investigación. Comencemos por el enfoque. Hay dos tipos de enfoque, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Y en este algunos autores no se ponen de acuerdo. Para algunos autores, los enfoques cuantitativos son todas aquellas investigaciones cuyos resultados son medibles o se expresan en números, y cualitativa aquellas investigaciones donde no se hacen mediciones y no se expresan en números. Pero hay otros autores que dicen que las investigaciones cualitativas también son medibles, solo que la diferencia de las cuantitativas donde no se hace ningún tipo de análisis estadístico, o sea que ya incluye entonces la palabra análisis estadístico. Por ejemplo, un estudio de caso, donde se estudia un solo caso, que lo hacemos habitualmente en la carrera de medicina, en los posgrados y en nuestros hospitales. Entonces es un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque él describe un solo caso, hace mediciones, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, describe los exámenes paraclínicos, o sea, sí logra hacer mediciones, pero no hay ningún tipo de análisis estadístico porque no logra
tener la capacidad de describir frecuencias, ni absoluta ni relativa, ya que es un solo caso. Catalogan estos autores como un estudio exploratorio cualitativo, el estudio de casos. Sin embargo, los estudios cuantitativos son aquellos que entonces tienen más de un caso, donde se entonces puede hacer un análisis de frecuencia en el caso de la estadística descriptiva, donde expresamos porcentajes absolutos, relativos. Si es cuantitativa, entonces podemos hacer también un análisis de tendencia central sobre el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc. O sea que una primera clasificación tiene que ver que cómo expresamos los resultados. Si los expresamos entonces con un análisis estadístico y con variables que son medibles desde el punto de vista numérico, estamos al frente de una investigación cuantitativa. El segundo es el tipo de investigación. Ya lo habíamos dicho, el profesor Carlos Espino expresa en su manual que hay una investigación básica, que es la que hacemos en el laboratorio, donde estudiamos muestras, donde estudiamos células, es la que llamamos la investigación subindividual. Y tenemos un gran apoyo en la Universidad de Carabobo, Aragua, que es el Biomed. Saludo a todos los investigadores y la directiva del Biomed, gran trabajo. En sus laboratorios, entonces hacen investigaciones básicas que tienen que ver con estudios de células, biología molecular, de muestras, etc. Otra segunda clasificación es la investigación clínica, entonces tiene que ver con pacientes, con enfermedades, ya sea de un caso o de muchos casos, y hablamos de una investigación epidemiológica donde hacemos algunos estudios entonces con características sociodemográficos y epidemiológicos de la población. Entonces tenemos una segunda clasificación que tiene con el tipo, que es una investigación básica, clínica, epidemiológica. Puede haber combinaciones de investigaciones clínicas epidemiológicas dependiendo del caso. Vamos al diseño de estudio. Se dice que hay dos tipos de diseño de estudio, unos estudios experimentales y estudios no experimentales, también llamados estudios observacionales. O sea que la investigación experimental es aquella donde el investigador manipula la variable, donde el investigador entonces hace un experimento y observa. O sea, logra manipular la variable, incluye un medicamento, ese medicamento lo utiliza en algunos pacientes y entonces ya hablamos de experimentos. Los estudios observacionales, como su nombre lo indica, el investigador observa, no logra manipular las variables y son llamados estudios no experimentales. Luego tenemos el nivel de estudio. Entonces aquí sí tenemos, para algunos autores son 5 niveles, para otros hablamos de 3. Yo quiero expresarlos todos y traerlos a la mesa de discusión. Tenemos primero estudios descriptivos, en el cual vamos a describir únicamente las variables, vamos a usar estadística descriptiva, en el cual describimos en forma, perdón, de frecuencia, que tiene que ver con frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Estas variables generalmente son variables categóricas, y sencillamente no hay ningún otro tipo de complejidad que no sea describir las variables. Ese es los estudios descriptivos. Un segundo nivel es el estudio analítico, también llamado estudios correlacionales, en el cual logramos relacionar dos variables, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre la depresión y las condiciones la evolución de los pacientes diabéticos? Cuando logramos relacionar dos variables, estamos hablando de estudios analíticos o estudios relacionales. Generalmente su objetivo general comienza con el verbo relacionar, comparar o correlacionar. Luego tenemos los estudios explicativos, que ya no solamente tú relacionas las variables, sino que tienes la intención de explicar causa-efecto. Si esa variable que en un primer momento hay una relación, es realmente significativo a través de análisis estadístico o pruebas estadísticas que nos dicen que hay una relación causa-efecto. Esos son los llamados estudios explicativos. Luego tenemos estudios predictivos, como su nombre lo indica, son estudios que intentan hacer pronósticos o predecir hechos.
generalmente lo utilizamos como elementos predictivos para diagnóstico de una enfermedad o pronósticos de una enfermedad. También hay pruebas estadísticas específicas para estos estudios predictivos. Y por último, los estudios aplicativos, que son los estudios que tratan de eficacia, eficiencia, mejora de algún tema de estudio. Entonces son estudios que intentan ser aplicables a la aprobación de estudios para ver que ya está descrito, están relacionadas las variables, están relacionadas las variables con un nivel de causalidad, pero ahora este nivel intenta aplicarlo a la población y es lo que hablamos los estudios que tienen que ver con eficacia, eficiencia. En resumidas cuentas, entonces, según el nivel, las investigaciones se clasifican en investigaciones descriptivas, analíticas, explicativas, predictivas y aplicativas. Luego vamos a tener una clasificación que tiene que ver con la relación tiempo. Estudios de corte transversal son las investigaciones que se hacen en un momento dado, en un momento específico. Las investigaciones longitudinales son las investigaciones en el cual el investigador ve a la población y logra observarla en varias oportunidades. Por eso se denomina estudios longitudinales. Lo vas a ver en diferentes oportunidades. En cambio, el estudio transversal lo ves solamente en un solo momento. Hay dos tipos de investigaciones, una llamada investigaciones retrospectivas, también denominada de casos y controles, en el cual tienes en el momento la enfermedad, pacientes que tienen casos de alguna enfermedad que enfermaron y buscas en el pasado, a través de historia clínica o a través de documentos pasados, cuáles fueron los factores de riesgo que tuvieron en el pasado para tratar de asociarlo y explicarla en la que tenemos actualmente. Es lo que llamamos estudios retrospectivos, donde buscas en el pasado la información y también denominados estudios de casos y controles. Y tenemos estudios prospectivos, en el cual tienes a una población actual, tú la estudias, ves cuáles son los factores de riesgo o ves cuáles son los factores de exposición y luego durante los años venideros vas observando a ver si aparece o no la enfermedad. Son los estudios de cohortes, llamados también estudios prospectivos. O sea que en resumida cuenta podemos clasificar nuestra investigación según el enfoque en cualitativo y cuantitativo, según el diseño en experimental o no experimental, que son observacionales, según el tipo en investigaciones básicas, clínicas o epidemiológicas, según el nivel en descriptivos, correlacionales, explicativos, predictivos y aplicativos, y según el tiempo en corte transversal, corte longitudinal, en estudios retrospectivos o estudios prospectivos. Entonces, esa es la primera parte que tiene que ver con el diseño de las investigaciones. Para fines de ejemplo, al momento de redactar en sus proyectos, debe ser dos líneas en el cual describen la siguiente. Por ejemplo, un estudio titulado Análisis de las complicaciones maternas durante el alumbramiento de pacientes atendidas en el Hospital Central de Maracay. Entonces, este es el título. ¿Cómo sabemos que hay un buen título? Un buen título debe tener tres partes fundamentales. La primera es que debes identificar cuál es el tema de estudio o cuál es la línea de investigación. En este caso, el tema de estudio son las complicaciones maternas. Luego tienes que ver cuál es el propósito, significa qué vas a estudiar de ese tema de investigación. Aquí se habla de un análisis, o sea, que tengo el propósito, tengo el tema de estudio y por último, cuál es la población que vas a estudiar, o sea, a quién vas a ser sometido en la investigación. Y aquí hablamos de pacientes durante el alumbramiento atendidas en el Hospital Central de Maracay. Entonces, este es un buen título. Vamos a ver ahora, según este título, cómo sería la investigación. Te dice que la presente investigación es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño observacional, de tipo clínico, descriptivo, de corte transversal. Eso es todo lo que tienen que redactarlo al momento de hacer materiales y métodos. Algunos tutores dicen, no debería llevar el nombre del hospital, o sí debería llevar el nombre del hospital, debería tener el periodo de estudio, no debería tener el periodo de estudio. El título tiene que ser muy atractivo. En los estudios descriptivos, donde tú describes una población o un suceso, esa descripción es en un momento, en un lugar dado, por lo tanto, es posible que se acepte en los estudios descriptivos el lugar. El periodo no, porque eso lo puedes hacer en el objetivo general o en el marco
metodológico. Ahora, en los estudios correlacionales no debería ir el lugar ni el tiempo. Cuando tú relacionas dos variables, se entiende que esa relación de esas dos variables, si es estadísticamente significativo, va a ocurrir en cualquier parte del mundo. Hay una relación entre el hábito de fumar y cáncer de pulmón. Esa relación, al ser estadísticamente significativo, va a ocurrir en Alemania, en la Patagonia, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier lugar. Por lo tanto, no debería ir acompañado del lugar en los estudios correlacionales. Vamos al siguiente, que es el contexto y lugar de la investigación. Este es muy sencillo, tienen que expresar en qué lugar específicamente va a ser la investigación. Se redacta así, un ejemplo. La presente investigación se realizará en el área de emergencia obstétrica dentro del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay, ubicado en la avenida José María Vargas, cruce con Sucre, Venezuela, Floresta, Maracay, Estado de Aragua, a 109 kilómetros de la ciudad de Caracas, Venezuela. Porque yo les exijo o les sugiero a mis estudiantes que coloquen la dirección. Se sobreentiende que este es un proyecto de investigación que va a ser leído por muchos investigadores en muchas partes del mundo, porque lo subimos a la web para que sean vistos, revisados, incluso en los canales YouTube. Y entonces, cuando es leído en cualquier parte del mundo, debe quedar muy claro cuál es el contexto, dónde se realiza la investigación. He leído muchos artículos, incluso en revistas publicadas, donde leo todo el artículo y no me dice ni dónde ni cuándo. Es una de las fallas importantes que se cometen a la hora de redactar proyectos. Así que yo prefiero que en esta sección, como proyecto, lo dejen muy claro, específicamente dónde, en qué lugar, en qué piso, en qué servicio, en qué departamento, en qué hospital y la dirección exacta. Luego tenemos las participantes sujetos a criterios de selección y tamaño de la muestra, o sea que hablaremos un poco de población y tamaño de la muestra. Entonces, en la población tenemos que definirnos si es una población finita, si es una población infinita. Existen paquetes estadísticos o calculadoras estadísticas que los puede ayudar a saber cuál es el tamaño de la muestra. Ya ahorita estos paquetes estadísticos les facilita toda la posibilidad de saber con cuánta población podemos trabajar, con qué intervalo de confianza nosotros podemos trabajar, si con el 95, 99%. Yo les recomiendo OpenEpi, es una calculadora de salud pública muy buen referenciada, en el cual si tiene una población finita, coloque los datos y él le va a decir con cuánto es la muestra que vas a calcular o que necesitas para un intervalo de confianza del 95 o 99%, dependiendo la investigación. La muestra es un subconjunto, es una parte de la población y generalmente lo hacemos porque es más fácil estudiar una parte que estudiarla toda. Generalmente es mucho más económico. A veces es innecesario estudiar toda la población. O sea, si yo tengo 5 o 6 litros de sangre en mi cuerpo, yo con estudiar 13C, yo puedo inferir lo que sucede en todo el resto de mi sangre. ¿Por qué? Porque es una población homogénea y eso hace que al estudiar una parte pueda yo inferir los resultados al resto. Por eso es muy importante hacer o seleccionar la muestra con un buen criterio. Quedaría así, por ejemplo, se redacta esta parte de participación, participantes, criterios de elección, diagnóstico y muestra de la siguiente forma. La población de estudio estará conformada por todas las pacientes en trabajo de partos atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de Maracay en el periodo de enero a julio del 2023. Cuando estamos hablando de proyectos de investigación, muchachos, en quinto año se redacta el materiales y métodos en futuro, pero una vez que ya hacen la investigación para redactar el informe final escrito en forma de artículo científico, toda esta sección va en pasado porque ya hicieron toda la investigación. La muestra estará determinada tomando en consideración un muestreo no probabilístico de carácter intencional con los siguientes criterios. Pacientes que aceptan participar en el estudio mediante un consentimiento informado, gestante con resolución obstétrica vía parto vaginal. O sea, que esta sección de participantes, criterios de selección, ven cuál es la población que van a estudiar. Si tienen criterios de selección, ya es un muestreo no probabilístico intencional porque tienen un criterio para poder seleccionar y luego van a definir cuál es su tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Quiénes son el tamaño de la muestra? Aquellos que lograron cumplir
con todos los criterios de inclusión y de exclusión. O sea que ya hasta los momentos hemos visto el diseño de estudio y la clasificación de la investigación, el contexto y lugar que deben ser bien específicos y cuál es la población de estudio. Es muy importante que en la población diga cuáles son los pacientes, qué características tienen, qué diagnóstico tienen y en qué periodo van a estudiar. Muy importante el periodo. Recuerden que todas las investigaciones deben tener un dónde y un cuándo. Vamos a hablar un poco ahora de las variables y de la operacionalización de variables. Una vez que tienen entonces toda la población, tienen algunos objetivos específicos que cumplir, que alimenten al objetivo general y tienen que definir cuáles son las variables de estudio. Para eso vamos a definir qué es variable. Variable es algo que cambia o que es medible o que se puede cuantificar. O sea, cambian sus características. Algo que no cambia no es una variable. De acuerdo a Hurtado, León y Toro, dicen que es todo aquello que puede cambiar o adoptar distintos valores, calidad o cantidad. Eso es una variable y tienen que definirlas en su estudio. Las variables, entonces, según la medición, pueden dividirse o clasificarse en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que expresan una cualidad, no es medible en número, por ejemplo, el color. Hay algunas que son dicotómicas, por ejemplo, el sexo, o es masculino o es femenino. Algunas son politómicas, en el cual tienen varios valores, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, concubinato. Esas no tienen un orden, pero hay algunas que son cualitativas que tienen un orden, por ejemplo, el nivel educativo, que sería analfabeta, primaria completa, secundaria completa, universitaria. Ahí existe un orden. O sea que tenemos variables cualitativas que son medibles de cualidades y no de forma numérica, y pueden ser dicotómicas o policotómicas. Las variables cuantitativas son medibles, son expresadas en números, son variables cuantificables. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, en el cual no hay ninguna medición entre dos valores. Es lo que llamamos, se expresa en números enteros, no flexionadas. Por ejemplo, el número de alumnos, eso es un número entero. Y variables cuantitativas continuas cuando hay valores entre dos cifras. Por ejemplo, el tiempo puede ser 1.5 horas. El peso puede ser 1500 punto tantos gramos, o sea que son variables que pueden ser medibles. Centímetros, la talla, etc. En resumidas cuentas, entonces tengo los tipos de variables cuantitativas que pueden ser continuas y discretas. Las variables cuantitativas para fines de análisis estadístico también las podemos categorizar, las convertimos en categorías y le convertimos entonces en grupos. Por ejemplo, la edad es una variable cuantitativa, va expresada en números, pero la podemos categorizar cuando la expresamos en grupos etarios. Y de esa forma se cualifica o se categoriza. Las variables cualitativas puede ser nominal y puede ser ordinal, ya lo vimos que tenían un orden o no, y de esta forma ustedes ya puedan identificar cuáles son sus variables de estudio. Una vez que tengan las variables y que tengan los objetivos específicos, vamos a hacer la operación de variables. ¿Qué es bien importante la operación de variables? Medir o tener identificados los objetivos, identificar tus variables, saber cuál es el valor de la variable, cómo se mide y cómo la van a llamar en la base de datos en Excel. Veamos un ejemplo, un objetivo específico denominado determinar los aspectos demográficos y sociales de los participantes en el estudio. La variable es sexo. Entonces, sexo es una variable cualitativa nominal y que sus valores son femenino, masculino y el nombre que le vamos a poner en la base de datos es sexo. En la edad, expresada en años, es cuantitativa, cualquier edad, y puedo también categorizarlo por colocarla en cualitativa nominal y lo pongo por grupo etario. Por ejemplo, menor de edad o mayor de edad. Veamos otro ejemplo, determinar los aspectos demográficos. Entonces tenemos procedencia, es la variable, cómo se mide, es una variable cualitativa nominal, y Aragua, Carabobo, Miranda, aquí no hay un orden, y es el estado, ¿verdad? Lo coloco en la base de datos como estado. Otra variable es el estrato socioeconómico según Grafar, modificado por Méndez Castellano.
Es una variable cualitativa, pero esta se lleva un orden porque su resultado, su valor es estrato 1, 2, 3, 4, 5. Y este investigador decidió colocar grafar como el nombre que la identifica en la base de datos en Excel. Eso es la población de variables. Convérsenlo con su asesor metodológico y con sus tutores y deben estar muy claros. Es muy importante, que esto lo va a ayudar a hacer la base de datos para luego hacer los análisis estadísticos cuando tengan toda la información. Bueno, una vez que ya tenga la operación de variable, vamos a hablar un poco sobre las fuentes, los procedimientos, materiales, técnicas, instrumentos de recolección de los datos. Ya a este momento de la investigación, en los materiales y métodos, ya tienen todo el recorrido de lo que es un diseño de estudio, dónde lo van a hacer, cuál es su población, cuál es su muestra y cuáles son sus variables. Ahora nos toca esto es saber cuál es la fuente, de dónde voy a obtener la información de cada uno de los objetivos. Generalmente yo le digo a mis estudiantes que lo hagan por objetivo. Por ejemplo, si el objetivo 1 es caracterizar sociodemográficamente a la población, yo inicio esta sección diciéndole en cuanto a las características sociodemográficas de la población, sus variables son edad, sexo, nivel educativo y procedencia. Estos datos se obtienen a través de la revisión de la historia clínica. Entonces ya de ahí sé cuál es la fuente, de dónde tengo los datos, o esta información la obtengo mediante una encuesta, un instrumento que se diseña para saber cuáles son los valores de identificación. Y así van por objetivo y de esa forma van a lograr saber cuál es la fuente de cada uno de ellos. En esta sección se hace también la parte de procedimientos. Si van a aplicar un procedimiento, si van a aplicar un medicamento o van a hacer un diagnóstico, deben especificar qué es lo que van a hacer para que quede muy claro en esta sección de metodología. Es importante explicar las técnicas usadas con suficiente claridad. Quiero darles un ejemplo que es bien importante que lo leamos. Por ejemplo, se calculó o se calculará. Recuerden que si están en el proyecto lo hacemos en futuro, pero si ya estamos en el artículo científico, después que termine la investigación, lo redactamos en pasado. Veamos esto. Se calculó principalmente el consumo de cafeína total usando las fuentes de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En estos cálculos se asumió que el contenido de cafeína era de 137 miligramos por taza de café, 47 miligramos por taza de té y 46 miligramos por lata o botella de bebida de cola y 7 miligramos por ración de chocolate. Este método de medida del consumo de cafeína mostró ser válido tanto en el estudio de cohorte NHS1 como en el estudio de una cohorte similar de profesionales de la salud varones. Se halló que el diagnóstico autorreportado de hipertensión era fiable en la corte. O sea que aquí tienen que ver detalladamente cuál es el proceso, qué cantidad o cómo van a medir según sus objetivos. Con respecto a las técnicas de recolección de los datos, deben especificarla en esta misma sección. Si hicieron una revisión documental, una revisión de historia, si hicieron una observación a través de una guía de observación, un instrumento, si aplicaron una encuesta, si hicieron una entrevista, cuál era el instrumento, si ese instrumento ya existía validado internacionalmente o ese instrumento lo hicieron ustedes y lo validaron con expertos, qué pruebas estadísticas hicieron para validar ese instrumento. Todas esas detalles deben ir en técnicas e instrumentos de recolección de los datos y debe ir en esta sección. Se hicieron, como dije anteriormente, cuestionarios, guías de entrevistas, guías de cotejo, guías de observación, matriz de registro, deben detallar los instrumentos. Vamos ahora a la parte confusores y sesgo. Seguir un método, las técnicas y los procedimientos favorecen la obtención de información cercana a la realidad. Generalmente, por más que nosotros estudiemos con detalles y muy objetivos, siempre va a haber un sesgo a la hora de medir o tomar características de una población o de una muestra. De allí que nuestra tarea es reducir lo más posible la información entre los datos obtenidos y la realidad. Eso es lo que se llama ese error. Ese espacio lo conocemos como error y es el error que tenemos a la hora de observar una muestra. Hay dos tipos de errores. Uno es el error aleatorio que se produce cuando estudiamos muestras aleatorias que provienen de poblaciones que usualmente representan nuestro verdadero interés o donde queremos realizar los hallazgos. Y el otro error es el error sistemático, que es también llamado sesgo. ¿Qué ocurre cuando nuestros resultados se alejan sistemáticamente del verdadero valor
que existe en la población de estudio. Por ejemplo, infarto al miocardio, bebedores de café, hay confusores que tienen que ver, por ejemplo, que es los fumadores. Pueden tener esta variable que pueda tener algún resultado dependiendo si hay una relación entre el café, el miocardio y si la hay entre fumadores o no. Por último, muchachos, hablemos del análisis estadístico. O sea que una vez que tengamos todas estas secciones del marco metodológico, vamos al análisis estadístico. Y generalmente vemos qué programas vamos a aplicar, qué vamos a utilizar como base de datos, cómo vamos a analizar las variables cualitativas, cómo vamos a analizar las variables cuantitativas, si vamos a tener una correlación o un estudio correlacional, cuál prueba estadística vamos a utilizar para relacionar ambas variables, si esas variables son cualitativas, si esas variables son cuantitativas, etcétera. Por ejemplo, con respecto al análisis estadístico, se utilizó el software informático Microsoft Excel 2013, o sea que tienen su base de datos. Lo primero que hace es que lo hicieron en Excel, luego lo pasaron a un paquete estadístico. En este caso utilizó el EPIINFO 7.2.3. Las variables categóricas, o llamadas también variables cualitativas, se le aplicó estadística descriptiva, frecuencia absoluta y relativa. Para las variables cuantitativas se aplicó medida de tendencia central, se aplicó la media o promedio, mediana y moda. Para el análisis de correlacional de variables categóricas, o sea, entre dos variables cualitativas, se aplicó la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia menos del 0.05%. Si hay una correlación de variables con muestras paramétricas y se evaluaron dos cuantitativas, podemos usar la T-de-Student. Si vamos a estudiar poblaciones en el cual o muestras en el cual lo tomamos una muestra hoy o un valor hoy y tomamos un valor después y queremos correlacionar estas dos variables, entonces podemos usar una T-de-Student para grupos relacionados y dependiendo entonces de cuál es la variable o su categoría, vamos a ver cuál prueba estadística vamos a utilizar. Es importante seleccionar la prueba estadística si son paramétricas o no paramétricas, y eso nos lo da es que si esa variable tiene una distribución normal o no la tiene. Para eso hay paquetes estadísticos que le dan todo eso y en esto no quiero estresarlo porque su asesor metodológico o el que le va a hacer análisis estadístico los guía en esta oportunidad. Pero hay una sección de materiales y métodos que debe explicar cómo van a hacer el análisis estadístico. Dice entonces en la redacción, por último, se llevó a cabo la elaboración de gráficas estadísticas tipo diagrama de barra, diagrama circular, que permitió analizar, interpretar y discutir los resultados para desarrollar de forma satisfactoria las respectivas conclusiones. O sea que hasta aquí termina el taller número 2, que tiene que ver con materiales y métodos. Ya hemos avanzado en las asesorías individuales que tenemos por grupo y ya esta sesión también la han terminado. Así que hasta aquí el taller número 2. Explicamos muy detalladamente cuáles son las secciones que tenemos para desarrollar un buen material y métodos esta sección. Así que espero que sea de gran provecho, no solamente para los estudiantes de la Universidad de Carabobo, sino para cualquier otra investigadores noveles que incursionan en esta área de la investigación. Nos puede ayudar con esta metodología a desarrollar sus proyectos para cualquier otra universidad. Este video estará ya disponible en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal y puedan darle like si les gustó. Un abrazo, se les quiere un planeta.